noches. De vez en cuando nos da la gana invitar al presidente de la COFETEL a hablar cómo está esto de la industria. ¿Cómo estás? Carlos, muy buenas noches, muy bien. Y ahora nos dio la gana porque hicieron un anuncio interesante en la COFETEL. Tomamos una decisión interesante, que es la publicación del programa de concesionamiento de frecuencias para televisión, primera en la historia de este país, publicado, de hecho, el día de hoy. Hoy, que es martes. Ahora, vamos aclarando cosas. No es por fuerza una tercera cadena. No necesariamente, ni una cuarta. Es decir, lo que se publica el día de hoy son 306 frecuencias agrupadas en 153 localidades, es decir, 2 frecuencias por localidad. Depende del siguiente paso, que son las bases, el diseño de las bases, en donde participamos COFETEL y COFECO. Juntos. COFECO... No es ST. No, ese participa hasta el final en la entrega del título de concesión, pero dependerá mucho de los incentivos que ahí se pongan para la conformación o no de una tercera y cuarta cadena, o bien de ciertas cadenas locales y regionales. ¿Incluye la Ciudad de México? Incluye, por supuesto, la Ciudad de México. Es una pregunta bien interesante. La Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Y son canales digitales. Ahorita vamos a hablar de eso. Tenemos una cobertura del 93%. Ambos canales, si se llegaran a estructurar una cadena nacional, tendrán 93% de cobertura. ¿Qué 7 no está? ¿Cómo que qué 7? Sí. No los mercados más importantes, por supuesto. No, es decir, no. Lo siento. Por eso te preguntaba el 7, porque dije, no, es que no está Veracruz. Es que puede ser el canal 7. Ni entonces. Mérida, ¿no? No, por supuesto que no. ¿De qué me sirve? No, por supuesto que no. Y tiene que ver con el estudio de capacidad espectral que hicimos. Ante la pregunta de por qué no licitar un canal analógico, la respuesta es porque un canal analógico, la capacidad que tenemos hoy en día en el Estado, no alcanza para cubrir la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Sin esas 3 plazas es imposible la viabilidad de una cadena. Por supuesto. Ahora, dices, los incentivos, ¿dónde están los incentivos? O dependerá de los incentivos para ver si hacemos algo regional, nacional, local. ¿Qué? ¿Los incentivos van a viajar del Es decir, cielo? tú podrías como Estado irte al extremo de decir, no señores, se agrupan las 153 en 2 canales digitales y 2 se acabó, nuevos. Y a ver quién gana conforme a criterios económicos y no económicos. Es bien importante, Carlos, decirte que la Suprema Corte ha establecido un criterio que me parece que es absolutamente fantástico. El criterio económico no podrá ser preponderante al momento de determinar al ganador. Entonces, los criterios no económicos... No solo de lana, no solo de cuánta lana le viene al Estado. Esta licitación no podrá ser nada a billetazos, lo cual de entrada le da un carácter procompetitivo. Pero, insisto, hablando de tu pregunta, podremos agruparlas entre ambas instituciones, COFECO y COFETEL, en 2 grandes cadenas, o bien dejar que el mercado y los propios inversionistas decidan cómo conformar estas plazas. Y podremos terminar, por ejemplo, con una cadena nacional y distintas regionales. 4 regionales que se dividan el país y se haga, qué sé yo. Exactamente. Tienes un problema, que televisión digital solo puede haber cuando haya apagón digital, si entendemos eso claramente, ¿no? Claramente. ¿Y cuándo hay apagón digital? 31 de diciembre de 2015. Eso. Para eso todos tendrán que haber cambiado sus teles. Para ese momento, de acuerdo al decreto presidencial y a la política de la COFETEL, tendremos que apagarnos como país analógicamente. Y de ahí volvemos a tu pregunta. Uno de los incentivos que podemos poner sobre la mesa es que en vez de contraprestación al Estado, ellos, que son los principales interesados en que tengamos un país digital, ¿hagan la inversión? Establezcan no los había pensado en eso. Por eso no trabajas donde yo trabajo. Porque estamos en 2012. Por más que te aceleres, esta televisión no va a poder estar funcionando realmente hasta que no suceda el apagón digital. No, podría estar funcionando donde ya, en aquellos hogares que ya tienen televisión digital. Sí, no es suficiente, Carlos. No. O sea, los números que yo he visto sobre televisiones digitales son Tienes de los 25 millones de telehogares de este país, 19 no tienen una forma de recibir televisión digital. El reto es importante, necesitamos el apoyo del Congreso en subsidios. 19 millones. Y podemos además vincular, insisto, como criterios no económicos, el establecimiento de decodificadores en hogares mexicanos, y los incentivos están alineados. Seamos realistas. Esto es para el 15. Esa tele funcionará como negocio al 15, porque yo, por más que yo incentive y, mi contraprestación va a ser ayudar a que la gente cambie su televisora, pues hasta que no acabe ese proceso yo no voy a poder hacer negocio, porque yo necesito todo el mercado para vender publicidad, para lograr audiencia. Evidentemente, y los tiempos se empatan de una manera, me parece que perfecta. Fácil, tampoco no, son 18 meses en el proceso licitatorio. Una vez que se emitan los títulos de concesión, los ganadores, ya sean nacionales o regionales, tendrán que desplegar sus redes de transmisión y producir contenidos. Estamos pensando en la COFETEL que tardaríamos 2 años y medio, precisamente el momento del apagón. Hablemos un poquito del apagón.
19 millones de telehogares, fíjate, no tenía yo el dato, el que sabe eres tú, por eso tú trabajas donde trabajas, yo trabajo aquí. Yo viví en Estados Unidos cuando empezaron allá. La repartición de aparatitos fue un desastre, eso no funcionó. Luego más bien la promoción de meter cable a las casas, eso funcionaba mejor y no, porque eso ya funcionaba. ¿Qué han pensado ustedes o ya lo pensaron? ¿Cuál va a ser el esquema? Porque son muchos, 19 de 25 pasos. Son muchos y también por eso se han establecido una serie de programas piloto. Es decir, no vamos a pagar al país por completo de un solo golpe. La política establece un programa piloto en Tijuana, donde necesitamos 250,000 decodificadores, y ahí haremos una serie de experimentos. Yo tampoco soy partidario, no en un país como este. ¿Del aparatito? No, ahí no es que seamos partidarios o no, el aparatito se necesita forzosamente. No, pero puedes cambiar tu tele. Pero bueno, sí, pero no todo, 19 millones de habitantes no tienen necesariamente el poder adquisitivo para cambiar su televisión. Entonces, estamos hablando incluso de posibles subsidios dependiendo de ciertos niveles socioeconómicos. Pero yo no soy partidario del sistema de vales, por ejemplo, que es el que se utilizó en Estados Unidos, porque creo que Estados Unidos tiene una cultura de hágalo usted mismo, que no hay aquí necesariamente. Yo soy mucho más partidario de que licitemos, porque además eso también responde a aquellos ataques de que se quiere utilizar esto como una estrategia electoral, que sea un particular quien a través de una serie de cuadrillas instale directamente el decodificador y así también tengamos una garantía de la continuidad del servicio. Estas cuadrillas pueden ser vía una licitación o, como te decía yo, vincularlo con televisión abierta. Pero el reto es importante, coincido contigo. Es importantísimo, ya digo, ya hablamos de la Constitución, pero es importante. Yo un par de veces que lo he hablado aquí le recuerdo a la gente que nos ve, de aquel 2015 a lo mejor su televisión ya no va a servir. No va a funcionar. No va a servir. Y con la Secretaría de Economía hemos, me parece que realizado un trabajo de coordinación interesante en donde a partir de este momento empezaremos a poner ciertos notificaciones en las televisores de señor usuario o comprador. Este televisor no podrá servir en su localidad a partir de cierta fecha. Incluye también una serie de coordinación entre distintas instancias de gobierno y para ello vamos a reinstalar la Comisión Intersecretarial próximamente. Punto y aparte, radio. ¿No se iban a concesionar cosas en el sur del país? Sí, claro. ¿Y? El miércoles pasado también aprobamos las bases de... Ya están las bases. Aquí publicamos el programa en junio pasado. El Pleno aprobó por mayoría de votos el miércoles pasado las bases, es decir, las reglas con las cuales operaremos. Las tenemos que enviar a COFECO para las mismas funciones que te informaba yo en el caso de televisión, y Hacienda para el tema de la contraprestación. Estarán sujetas a consideración de las tres instancias. Publicaremos las bases y la convocatoria, me parece yo que en 2-3 meses, y echamos a andar ya... ¿Qué tan grande es ese espectro? O sea, ¿qué tanta cobertura? Son 20 estaciones de FM en 15 localidades del sureste. A diferencia de televisión, esto es bien importante decirlo, esta es una licitación pro cobertura. Es decir, lo que hicimos es, como tú sabes, AM tiene una cobertura de casi 100% del territorio nacional, mientras que FM solo de 70%. Queremos cerrar ese margen de 30% y es ahí donde estamos focalizando la licitación. Entonces son 20 estaciones en 15 localidades y ya tenemos las bases, y me parece que en los próximos años, algo importante, esto solo para la región del sureste. En los próximos 2-3 años la Comisión llevará a cabo procesos similares en el resto del país para que en 3 años tengamos... Donde todavía hay déficit. Donde todavía hay déficit de cobertura. Pero no, el mayor déficit sí era en el sur del país, ¿o no? En términos... Mira, la verdad no tengo el dato porque hicimos el estudio principalmente del sureste. Me imagino que hay algunas zonas igualmente marginadas en cuanto a cobertura, pero sí, sin duda alguna, el centro del país tendrá una cobertura mucho más similar. Comisión Federal de Competencia interviene en estas cosas. Eso quiere decir que preferirán nuevos concesionarios o concesionarios pequeños o regionales antes de las grandes cadenas teniendo esas concesiones. Eduardo Pérez Mota es el presidente de la COFECO, un día de estos invítalo y él te responderá. Evidentemente, y eso te respondí hace un segundo, yo creo, es decir, la licitación de televisión tiene un carácter, y así lo dice el programa, pro-competitivo. Me parece que eso tiene cierta orientación, y en un mercado donde 2 televisoras concentran 90% del mercado, me parece que hay ciertas respuestas ya implícitas en el mismo. Pero la radio no tendría por qué ser así, porque no, es un porque la radio que tiene otras características. Otras características, y es otra naturaleza la que estamos buscando, que es más de cobertura. Eso en radio. En radio. Por cierto, había algo también, bueno, digitalización, ¿no? No íbamos todos para allá también. El 4 de mayo, en radio también. Bueno, en radio ya tenemos varias estaciones. Su contraparte en radio ha hecho avances importantes en materia de digitalización, lo mismo que el IMER.
En fin, ya tenemos las primeras adopciones. ¿Te refieres a multimedios? Me refiero a multimedios, en efecto. Y a Milenio Radio, ¿eh? Y a Milenio Radio. Saludos que a todos tú. los que nos están escuchando. Vamos bien en radio, creo que la agenda de radio es la más avanzada y hay algo detrás de esto, Carlos, que quiero resaltar. El hecho que tú y yo estemos discutiendo cuáles son las reglas con las cuales estaremos, el hecho de que estemos discutiendo programas de concesionamiento, el hecho de que, como tú bien sabes y lo hemos tratado en otras entrevistas, hayamos culminado ya por completo todos los refrendos de este país y no tengamos uno solo pendiente al día de hoy, habla de una despolitización de la función de la COFETEL y de un acercamiento a temas técnicos y jurídicos. Bueno, déjame nada más regresar una cosa. Regresemos. Se dijo mucho que las bases, no las bases porque no están hechas, pero digamos, la publicación sobre televisión tuvo que ver con lo que va a decidir la COFECO. Bueno, es muy sencillo. Aprobamos más bien, hicimos público un calendario de trabajo hace un año. Tú aquí me preguntaste aquí lo abiertamente, me dijiste, ¿y vas a licitar televisión antes del proceso electoral? Y te dije, ¿y a mí qué? Y te burlaste. Ahora no me cambies la pregunta y me digas que por qué publiqué. Que porque fuiste corriendo a la COFECO. Ok, último, áreas de servicio local. Áreas de servicio local es un tema que lleva en un sistema de ponencias que tenemos ya implantado en la COFETEL. El comisionado Peralta en enero pasado presentó un proyecto que tenía dos características principales. Reducía de manera importante las áreas de servicio local que hoy en día tenemos y desaparecía por completo las áreas de acceso exclusivo a teléfonos de México. Con esos dos criterios se abrió un grupo de trabajo con los concesionarios. Entiendo que el comisionado Peralta, porque así lo anunció él en el Pleno hace algunos días, en 3 semanas presentará un nuevo proyecto que pondrá a consideración del Pleno. Evidentemente el foco está en el consumidor y en los flujos migratorios y tecnológicos que, hemos visto los últimos años. Antes de irte, aquel acuerdo de interconexión, ¿no? El convenio marco de interconexión. El convenio marco. ¿En dónde estamos ya? También aprobado. También fue aprobado el miércoles pasado para envío a su proceso de mejora regulatoria. Y nada más no confundir algo, Carlos. Lo que tú y yo hemos platicado es el nivel tarifario. ¿Cuánto se cobra por la interconexión? Que como tú sabes se redujo 60%. Muchísimo. Y hoy en día México tiene las tarifas más baratas de interconexión. La segunda pregunta es ¿con qué condiciones? ¿Y de cómo calidad. van esas? Me parece que el convenio marco que ha sido enviado a consulta pública vía COFEMER establece ciertos parámetros de no discriminación, de transparencia, de calidad. No, y de funcionamiento, que aquí en esta mesa se vinieron a quejar los chiquitos y otras cosas que decían no me dan en calidad lo que con eso cerramos la pinza entre tarifas y las condiciones bajo las cuales ocurre esa interconexión. Me parece que más subsanamos un rezago histórico en el sector de 6 años tras el acuerdo de convergencia con la publicación del convenio marco gracias al trabajo del comisario Martínez Pous. Y eso, dices, lo presentó el miércoles, se fue a COFEMER. Fue un proceso larguísimo, nos echamos un año. Ahorita. El miércoles pasado se publicó, se aprobó, va a COFEMER, pasa el proceso de mejora regulatoria, regresa a COFETEL y publicamos en Diario Oficial. Siempre es un gusto tener aquí a Moni de Suárez. El gusto es mío. Es Moni de Suárez, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Yo soy Carlos Puch. Muy buenas noches.